Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. Y si tu condición física te lo permite y te puedes poner de pie en reverencia a la palabra de Dios en esta hora, te pedimos que así lo hagas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo del 22 al 25. ¿Lo encontró? Dice, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desató una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, respondió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizaron, se maravillaron, diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante de espada de dos filos. Tu palabra es bendición para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, porque todo lo que proviene de ti es para el beneficio de nuestras vidas. Te doy gracias por el privilegio de estar aquí con nuestros hermanos. Te doy gracias por el privilegio de los que no pueden estar ahora mismo con nosotros, pero a través de la tecnología se conectan con nosotros. Y te doy gracias, Padre Santo, Señor, porque a pesar de las dificultades y diferentes circunstancias como la puede estar viviendo la familia de Miguel y Tita en esta hora, te damos el primado a ti sobre todas las cosas porque sabemos que tú eres el Dios fuerte, el Dios que consuela, el Dios que da paz y el Dios que nos guía en medio de la tormenta. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Quiero que reflexionemos en esta enseñanza, en esta hora. ¿Qué nos enseña esta lectura? Primero, y quiero que podamos reflexionar brevemente, ¿verdad? Con esto, ¿qué nos enseña esta lectura? Primero, la humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Jesús en esta tierra fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, 100% divino. Pero Jesús también experimentaba el cansancio físico y la necesidad de descanso. Y en ese momento su naturaleza humana se manifestó y en medio de lo que podía estar pasando, él estaba dormido. Yo creo que Jesús se quedó dormido antes de que la tormenta comenzara a azotar aquel lugar. Iban a cruzar de un lado a otro y en medio de la travesía Jesús se quedó dormido porque pensaba, uno, estaba cansado. La situación era difícil. Y dos, dentro de los discípulos habían pescadores experimentados. Usted quizás es como algunos de nosotros que si vamos en un carro y confiamos en que el chofer que está guiando sabe manejar bien, podemos cerrar los ojos y descansar. O cuando vamos en un avión, aunque no conocemos el piloto, confiamos que está debidamente capacitado para la navegación de esa aeronave y nos dormimos también. Yo trato de coger mi sueñito porque se me hace más corto el camino. Así que Jesús en medio de su humanidad se sintió cansado y se quedó dormido ahí. Ahora, también en este pasaje nosotros vemos la divinidad de Jesús, su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza, el poder de su palabra para calmar la creación. Yo entiendo que aquellos discípulos estaban viviendo una tormenta bien fuerte, porque para que algunos de los pescadores experimentados que estaban allí
tuvieran que despertar a Jesús porque tenían miedo de morir, quiere decir que lo que se levantó de manera repentina fue demasiado fuerte, Miguel. Es una tormenta que a veces en la vida nos arropa y uno dice, ¿qué pasó? Yo no lo vi venir. Todo estaba bien. Todo estaba en calma. Todo estaba tranquilo. ¿De dónde salió esta tormenta que ahora mismo nos está amenazando de manera tan agresiva? Oye, pero yo no quiero criticar a los discípulos porque yo hubiera hecho lo mismo. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿a dónde vamos? A donde la persona que nos puede resolver el problema. Ellos supieron a qué clamar. La pregunta es, ¿estamos nosotros conscientes de a quién vamos a clamar en el momento de dificultad? ¿En el momento de dolor? ¿En el momento donde todas las cosas parecen inciertas, donde no hay una salida aparente? Estaban en el lago, estaban en el mar. No era como que pudieras salir de la embarcación y seguir caminando hacia un lugar seguro. Tenías que permanecer en el lugar donde estabas. No tenías otra alternativa, tenías que permanecer en ese lugar. Entonces clamaron a Jesús. Y Jesús se levanta y con su palabra calma la tempestad. Mira esta referencia bíblica. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La naturaleza, la creación sale de Jesucristo. Él es el que la provoca, Él es el que la crea, valga la redundancia. Así que como creador tenemos que entender que Él tiene todas las cosas bajo su control y bajo su cuidado. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener es la fe, la importancia de lo que es la fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? En los tiempos que estamos viviendo, con los vientos que están soplando, ya sean en lo natural o en lo espiritual, en lo emocional, en lo familiar. ¿Dónde está nuestra fe? Oye, la fe no elimina las tormentas. Yo quiero que entendamos esto. Nuestra fe no va a evitar que lleguen tormentas a nuestra vida. Pero nuestra fe sí nos va a permitir atravesar la tormenta, nos sostiene en medio de la tormenta, porque dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios nos dijo que estaría con nosotros todos los días, no en los días buenos nada más, no en los días de alegría y de gozo nada más, tampoco no en los días de tristeza nada más, dice todos los días. Cuando lo sintamos cerca o cuando lo sintamos lejos, Él está, porque una cosa es nuestra percepción y otra cosa es lo que Él prometió sobre nuestra vida. Así que nuestra fe debe llevarnos a confiar en esa promesa. Oye, hay circunstancias adversas que nos atacan, problemas económicos, familiares, de salud, crisis emocionales, espirituales, pérdidas, duelos, son tormentas que constantemente nos atacan. Hay ataques espirituales porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, ¿qué nos está diciendo en la palabra del Señor? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? No importa, en esta vida siempre vamos a tener alguna lucha, alguna batalla, alguna situación difícil. Eso no significa que nuestra fe faltó. Porque hay personas que uno le habla y dice, ¿y por qué va a ser? Ah, eso te pasó porque tú no tienes fe. Ah, caramba. La fe no va a evitar que la tormenta llegue. Pero, dice el Señor, en primera de Pedro 4, 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego, de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontece, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y eso me lo recordaba el videíto que vimos ahorita con Betty.
hay otras personas que tienen otro tipo de tormenta en su vida. Hay persecución, hay sequía, hay escasez. Quizás son tormentas diferentes a las que podemos estar viviendo actualmente, ahora mismo en Puerto Rico, pero son situaciones difíciles. Se están persiguiendo cristianos y se están asesinando en muchos países del mundo. Y lo estamos viendo en una forma que quizás los medios de comunicación masivos no lo publican, pero cuando nosotros podemos buscar por diferentes herramientas que podemos tener a la mano, podemos ver que sí hay una persecución que es real, que sí hay unas amenazas que son reales. Y en medio de eso se está levantando un avivamiento en esos países, porque todavía la palabra que se decía en el Génesis y en el Éxodo, que mientras más los oprimían, mucho más se multiplicaban. Entonces no podemos negar que hay persecución en la tierra, pero que la semilla que se está sembrando a través de los cuerpos y la sangre de esos mártires que todavía estamos viendo en nuestro tiempo, está dando fruto para que se levante otras personas que son testigos de la fe de aquellos que decidieron entregar su vida por lo que creció en su corazón, por la palabra que creció en su corazón. Así que hay muchos tipos de tormentas, pero la fe nos lleva a una cosa, que Dios siempre va a estar presente en nuestra vida. Entonces, en los tiempos difíciles podemos tener una perspectiva, la perspectiva humana, pero también tenemos la realidad divina. Desde nuestra perspectiva limitada, Dios parece estar ausente. Hay veces que decimos, Señor, pero ¿dónde tú estás? No saco los pies del plato, la situación no cesa, la batalla es constante. Señor, ¿dónde tú estás? Yo no sé si usted ha hecho ese clamor, no sé si ha hecho ese grito, pero yo lo he hecho. Hay veces que la desesperación es demasiado en la vida y nosotros decimos, Señor, yo te necesito, yo quiero sentirte, yo quiero que tú me hables. Y en nuestra limitada perspectiva podemos sentir que Dios está ausente en ese momento o tiempo específico de nuestra vida. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. A veces que nosotros en nuestra situación no podemos analizar bien. Hay momentos de crisis que hay personas que están pasando algo repentino en su vida y tienen lo que se le llama un tunnel vision. No pueden ver más allá de lo que está al frente de ellos. Y eso limita el tener el conocimiento de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor. Y yo creo que ese tunnel vision a veces a nosotros en el área emocional y en el área espiritual también lo vivimos. Lo único que estamos viendo es lo que está de frente. Y no podemos ver el panorama completo que nuestro Dios siempre ve. Y a veces nos sentimos limitados por eso. Ahora, pero si nosotros buscamos en la palabra de Dios, a mí me encanta este pasaje en el Salmo 121:4, dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá aquel que guarda a Israel. Los ojos de Jehová están en todo lugar y mirando a los malos y a los buenos. Dios sabe todo lo que está pasando. Dios sabe todo lo que está aconteciendo en nuestra vida. Y Él está consciente de que nosotros tenemos plena necesidad de Él. Mira, el silencio de Dios, porque a veces sentimos que Dios no nos habla, que no recibimos una respuesta y sentimos que Dios está en silencio, pero el silencio de Dios no es abandono. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Podemos quizás entender que Él no está hablando activamente a nuestra vida, pero eso no quita la realidad de que Él está conmigo, de que Él está a mi lado, de que Él me rodea, de que Él es el que me sana, el que me conforta, Él es el que me levanta, es el que me da nuevas fuerzas. Porque si no fuera por Él y en el azote de la tormenta, de la tempestad, estuviéramos en el suelo y no nos podíamos levantar.
su consuelo quien nos levanta, es su fortaleza quien nos levanta, es su amor quien nos sostiene, es su palabra que hace que todas las cosas vengan a su cumplimiento. Ahora, ahí me encanta este pasaje porque cuando nosotros estudiamos este pasaje, hay veces pasamos por alto de que el Señor dio una orden, Jesucristo dio una orden. ¿Cuál fue esa orden? Crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Esa palabra, el significado literal es atravesar, pasar a través, cruzar al otro lado. Implicaciones espirituales, un mandato de movimiento y propósito. Hay propósito en la orden. Dios no nos va a dar una orden, un mandato, sin que haya un propósito establecido detrás de ese mandato. Es una invitación a salir de la zona de confort. ¿Cuántas cosas estamos haciendo como personas, como iglesia, como comunidad, que cuando analizamos dice, yo nunca había hecho eso? De esa manera yo nunca lo había hecho. Entonces el Señor está sacándonos de nuestra zona cómoda y nos está mandando a hacer cosas que nunca habíamos hecho de esa manera, pero hemos estado viendo los resultados de la obediencia. Así que también el Señor nos hace un llamado a confiar en su liderazgo divino. Si hay un líder por excelencia, si hay alguien que tenemos que confiar, es en Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor la vida da por las ovejas. Yo tengo que confiar en su liderato. Yo tengo que confiar en su expertise. Yo tengo que confiar en que si Él dio la orden, Él va a provocar que todas las cosas se pongan de acuerdo para el beneficio de nosotros. Porque si Él lo mandó, vendrá a su cumplimiento. Aleluya. Eso es lo que representa, crucemos al otro lado. En este tiempo, nosotros tenemos que creer en la palabra que Dios ha hablado. No lo estamos viendo. Cada rato que puedo hablar con algunos de ustedes en la congregación, me dice, estamos viendo lo que Dios habló hace tantos años atrás, que regresarían muchos de los que se habían ido, están regresando, que íbamos a impactar la comunidad, que iba a pasar esto o aquello. Lo hemos estado viendo porque las palabras de Dios no caen al suelo. Las palabras de Dios vienen al cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que creer y seguir la encomienda que nos dejó. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando Jesús nos da un mandato? Obediencia inmediata. Oye, que mucho nos ha dado la palabra con la obediencia, ¿verdad? En estas pasadas semanas, referencia bíblica, y dijo Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Dios quiere menos sacrificio y más obediencia. Hay veces que nosotros vemos en diferentes países del mundo que las personas todavía como que se flagelan y se dan golpes como que para tratar de provocar que Dios los perdone más que el perdón que ofreció o que los ame más de que el amor que demostró. Ya Dios te perdonó con todo el perdón que Él puede dar. Ya Dios te amó con todo el amor que Él puede dar. No hay nada que tú y yo podamos hacer que provoque que Dios nos ame más. Porque dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Nosotros no tenemos que hacer los sacrificios como en el antiguo pacto. Nosotros tenemos que recibir y entender el sacrificio que nos llevó de un antiguo pacto a un mejor pacto, con mejores promesas, con mejor cumplimiento, que es la palabra de Dios. Ya Él no quiere sacrificios humanos, naturales. Él lo que quiere es la entrega de un corazón que dice, aquí estoy porque tú me llamaste, aquí estoy porque tú me amaste, aquí estoy porque tú me perdonaste. Eso es lo que anhela el Señor, un corazón agradecido. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Oye,
Un corazón agradecido es la ofrenda de olor grato que llena el trono de Dios con perfume. Es lo que se eleva, es lo que es sincero, lo que no es fingido, lo que no es emocional, es lo que es transparente delante de su presencia. Y nosotros tenemos que confiar y tener fe en su provisión. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo soy testigo de la provisión de Dios. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí son testigos de la provisión de Dios. La provisión de Dios es corta. Nos dice conforme a sus riquezas en gloria. Eso no cabe ni en la mente de nosotros. Nosotros no nos podemos imaginar cuáles son las riquezas en gloria de Él. Para mí, yo trato de pensar eso y me da como un calambre cerebral. Yo no puedo entender cuán majestuoso y cuán grande y cómo es su gloria y cómo es el cielo, que aún el apóstol Juan trata de describirlo y como no puede describirlo, dice, las calles son como calles de oro, el mar es como. Él trata de buscar algunas palabras en el lenguaje humano para describir una gloria inexplicable para el entendimiento del ser humano. Son cosas que nadie ha visto. Son cosas que nadie ha experimentado, las que Él tiene para nosotros, dice su palabra. Así que en este tiempo de crisis, en este tiempo de tormenta, confía en que Él va a proveer lo que te haga falta. No te desampararé, no te dejaré, dice el Señor en su palabra. Aleluya. Qué hermoso cuando podemos analizar y experimentar lo que es la presencia de Dios y lo que Él tiene preparado para con nosotros. Ahora, los discípulos tuvieron miedo. La pregunta ¿es pecado tener miedo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Jesús no condenó a los discípulos por tener miedo. El miedo es una respuesta natural al peligro o a algo desconocido. Oye, el miedo nos mantiene vivos. Porque si yo no tuviera miedo de caerme de un lugar alto, me caería y perdería la vida. Pero el miedo a caerme me dice, aléjate de ahí, ten cuidado, toma las medidas preventivas necesarias para que no te caigas. Así que el miedo es algo que a nosotros nos puede preservar la vida. Ahora, Él dice la palabra en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. En el día en que no puedo más, en el día en que las cosas van demasiado fuertes, yo confío en ti. Ahora, hay una diferencia entre el miedo y la falta de fe. El problema no era el miedo inicial, sino la falta de confianza en Jesús. Yo no puedo permitir que el miedo quiera bloquear lo que Dios puede hacer por mí. Yo puedo tener temor. Es como cuando llevamos a un niño, quizás al doctor, o vamos con una persona al doctor y tiene miedo porque quizás le van a poner una inyección o va a pasar algún tratamiento. Y necesitas a alguien que esté al lado para que le aguante la mano y que le diga, no temas. Yo estoy, dale, no va a pasar nada, mírame, no va a pasar nada. Esa es la diferencia, que en medio del temor yo puedo confiar en que hay alguien a mi lado que no va a dejar que nada malo me ocurra. Y esa es la persona que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Oye, la referencia bíblica, mira esto: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay muchas cosas que pasan en esta vida que nos dan miedo. A veces estamos allá a 35,000 pies de altura en un avión y eso tiembla un poquito. Y, ¿qué pasó aquí? Espérate, esto no era. Y no nos queda otra. Tenemos que permanecer ahí. ¿Y qué hacemos primero? Primero, que yo nunca me suelto del cinturón. Yo estoy amarrado ya. Y segundo, bueno, Señor, tú eres el piloto. Entonces yo le empiezo a recordar a Dios todas las promesas que me hizo. Sí, todas las promesas. Señor, tú dijiste que yo iba a hacer esto y esto y esto. No es mi tiempo todavía.
porque todavía falta por cumplirse. Todavía falta por cumplirse. Así que esto no se puede caer, porque tenemos que llegar al cumplimiento de la palabra que tú hablaste a nuestra vida. Así que en el momento de dificultad y desesperación, recuerda lo que Dios te ha hablado. Recuerda lo que Dios te ha prometido. Esa palabra te va a sostener, esa palabra te va a guiar, esa palabra te va a ayudar. Aleluya. ¿Cómo vencer el miedo? Dice Isaías 41:40, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es palabra de Dios. Palabra de consuelo, palabra de fortaleza, es promesa de Dios. Hay un miedo que es reverente, que es el temor a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero el miedo paralizante debe ser entregado a Dios en oración. Hay un miedo que nos quiere paralizar, que no nos permite actuar en fe. Eso tenemos que decirle, Señor, toma el control de esta situación. Esto no está hecho para mí. Yo te lo entrego. Ahora, lecciones prácticas para nuestras tormentas. Recordar la presencia de Jesús. Aunque parezca dormido, está presente en nuestra barca. Acudir a Él en oración. Los discípulos le despertaron. Nosotros podemos clamar a Él. Confía en su poder, que Él tiene la autoridad sobre toda situación. Creer en fe. Cada tormenta es una oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Dios.